Ah. Okay. Sí, sí, sí está. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Lo voy a tratar de abarcar lo más que se pueda. Yo soy el doctor Carlos Pablo Fernández Vera, soy R1 de radiooncología y mi clase me la coordinó el doctor Juan Ernesto Muñoz, R3 de medicina interna. Ok. Bueno, antes que nada, algo que nos mencionan las guías es que el tratamiento es multidisciplinario. Hay una parte que se divide siempre en el tratamiento médico, en la parte de educación del paciente. La guía menciona la importancia de la vacunación y el aspecto psicológico. Entonces, voy a tratar de desglosar muy brevemente los otros 4 pilares del tratamiento que no tienen que ver con el tratamiento médico. Antes de entrar con la guía, es importante entender los niveles de recomendación y de evidencia para que podamos entender qué es lo que nos está tratando de decir la guía cuando se trata de algún fármaco como primera elección o algún fármaco que va a entrar como segunda elección cuando está contraindicado otro. Entonces, la mayoría de los que se incluyeron en la presentación van a ser categoría 1, que son medicamentos que están recomendados, que tienen un beneficio, una efectividad y una indicación precisa que deben administrarse y que tienen una comparación, ¿perdón? Ah, ok. Esta va a ser la recomendación 1, la verde es la recomendación más fuerte. La clase 2A, que es la recomendación moderada, es cuando es razonable. A comparación de del que hay una indicación, aquí es más bien razonable que esté indicado el tratamiento. Es útil, es efectivo y es beneficioso. Los que son de la clase 2B, que ya es una de las recomendaciones más débiles, es cuando puede o quizá sea una decisión razonable, cuando debe considerarse y cuando puede tener alguna utilidad. Y la clase 3 son los que definitivamente no están recomendados, no tienen una indicación, y los que ya les llaman harm son los que deberían ya de abstenerse completamente, cuando ya de desaparecer, ya cuando está registrado o documentado que hay un daño. Y los niveles de evidencia se basan en estudios controlados aleatorizados, es decir, por qué la recomendación 1, en el caso de la evidencia 1A, por ejemplo, por qué estaría indicado o qué es la evidencia que sustenta que así sea. Entonces, de igual manera tenemos esta clasificación, los vamos a ir viendo. Recordar algo nada más que es muy importante para el tratamiento de la clase, para el abordaje de la clase, perdón, es los estadios que tenemos, ya sea el estadio A, que estos están marcados por la guía de insuficiencia cardíaca del American Heart Association, que son los pacientes, como vimos ayer, que están en riesgo. Los primeros 2, el estadio A y el estadio B, son los pacientes que están en prefalla cardíaca. El estadio C, que son pacientes que ya son sintomáticos, que tienen signos o síntomas de falla cardíaca, y ya los que están en estadio D, que es cuando ya está avanzado, cuando el pronóstico es malo y cuando los síntomas inclusive, ahorita lo vamos a ver más adelante, ya aparecen en reposo. Ahora, además de los estadios de la American Heart Association, también está en la clasificación de la NIHA. La guía va a mencionar a lo largo digamos, de los tratamientos cuando hay indicación en las diferentes clases. Entonces, también es importante saber que en los primeros 2 es cuando no existen limitaciones para la actividad física, y a partir del segundo ya aparecen síntomas con actividad física. En el tercero, síntomas con la actividad física menor que la ordinaria, y en la cuarta es cuando ya aparecen síntomas en reposo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver antes que nada? Bueno, parte del tratamiento siempre es la prevención. Entonces, la prevención, ¿cómo vamos a partir de la prevención? Siempre con una evaluación de riesgo. Esto es importante por lo que comentamos el día de ayer. Se estima que en Estados Unidos el 50% de la población está en falla cardíaca. Entonces,
Es importante conocer a la población para poder saber cuál es el pronóstico que está. Ahorita vamos a hablar de una de las escalas, bueno, vamos a conocer las escalas, pero voy a mencionar una como ejemplo. Las decisiones terapéuticas que vienen a partir de las guías o los tratamientos multidisciplinarios cuando existen patologías agregadas y el objetivo que vamos a tener con los pacientes. De todo esto y de la evaluación de riesgo y el pronóstico, los mejores modelos que se han estudiado son aquellos que son de predicción de mortalidad a corto y largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del riesgo? Ayer lo vimos un poquito, los marcadores bioquímicos, la clínica y por inteligencia artificial son algoritmos de aprendizaje más que inteligencia artificial. Estos de aquí son nuevos y se están estudiando para generar algoritmos para reconocer a la población de riesgo. Esto, digamos, la evaluación del riesgo va a estar indicado en todos los pacientes, ya sean ambulatorios, ya sean pacientes hospitalizados, o sean pacientes, o sea inclusive de la población general. Muy brevemente vamos a mencionar la vacunación. La guía menciona la vacunación, sobre todo contra influenza, neumococo y COVID, como factores que disminuyen la muerte cardiovascular, la hospitalización e inclusive el desarrollo de complicaciones respiratorias para este grupo de pacientes. Obviamente de los tres de aquí, el menos estudiado en falla cardíaca, pues es el COVID por lo reciente que fue, pero por los mecanismos inflamatorios del COVID, sí se ha visto que los pacientes sí tienen una mayor predisposición cuando están cursando con la enfermedad de desarrollar falla cardíaca, que los pacientes que no están, bueno, que los pacientes que ya tenían falla cardíaca o que se encontraban en un estadio de pre-falla cardíaca. Entonces, la guía lo que nos menciona muy brevemente es que los pacientes que tienen riesgo de falla cardíaca o la población en general, mejor dicho, debería de estar vacunada para COVID-19. De la parte psicológica también, algo que nos menciona la guía, que es muy importante, es que la depresión es un factor de riesgo de mal pronóstico, porque los pacientes dejan el autocuidado, dejan de cuidarse, se detiene el seguimiento y todas las indicaciones, digamos, hay como una ignorancia de parte del paciente, aumenta la rehospitalización en estos pacientes y la mortalidad. Entonces, siempre tener en consideración el aspecto psicológico, porque lo que sí se ha demostrado en algunos estudios es que pacientes con depresión de moderada a severa, estos son los pacientes que van a requerir una intervención precisamente para disminuir la rehospitalización y la mortalidad. De las escalas que estábamos hablando ahorita de riesgo, existen diferentes escalas, algunas son más específicas para falla cardíaca crónica, para falla cardíaca de fracción de eyección reducida o para fracción de eyección preservada. Sin embargo, la única de la que voy a mencionar ahorita como un ejemplo es la escala MAGIC, porque es una escala predictora que se usa, ahorita vamos a ver. Aquí está. El MAGIC Score, que nos va a hablar de la mortalidad que tiene un paciente con falla cardíaca de fracción de eyección preservada en 1 a 3 años. Es decir, el porcentaje de mortalidad en el primer año y a los 3 años. Esta escala debe usarse en pacientes mayores a 18 años y lo que nos va a pedir el MAGIC Score, vaya, no estaría de más que empezáramos a usar alguna escala para valorar a los pacientes y clasificarlos cuando ingresan al servicio de medicina interna. En realidad, es muy sencilla de sacar porque nos va a pedir la edad del paciente, la FEBI del paciente, la presión sistólica, el índice de masa corporal, la creatinina, el NIG en el que se encuentra, el género, el tabaquismo, diabetes, si el paciente tiene antecedentes de POC, diagnóstico de insuficiencia cardíaca mayor a 18 meses, o si se encuentra en tratamiento con beta bloqueadores y ECAs o ARAS. Entonces, ahora sí, ya entrando en el tratamiento médico específico, lo principal es mencionar el tratamiento por patologías asociadas. Es decir, si la falla cardíaca está condicionada por otra patología que no se ha resuelto, en realidad no se va a solucionar el problema de la falla cardíaca. Entonces, habría que ver si la falla cardíaca estaría asociada a una cardiopatía isquémica, a una amiloidosis cardíaca, sarcoidosis, hemocromatosis, algunos mecanismos infecciosos del VIH, del SARS-CoV-2 o de la enfermedad de Chagas, en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, en la acromegalia, en enfermedades de tejido conectivo y en algunos casos de cardiotoxicidad, que serían algunos medicamentos quimioterapéuticos o algunas drogas como la cocaína y las metanfetaminas.
Ahora, los pacientes que se encuentran en riesgo de empezar falla cardíaca, que están en prefalla, que son los que están en los estadios A, B, lo principal en el tratamiento con estos pacientes va a ser la actividad física, que se va a hacer mediante la prescripción de ejercicio, como lo vimos con las guías clínicas de hipertensión, el control del peso, el control de la tensión arterial, el control de la glucosa, obviamente la nutrición del paciente y el no fumar. Dentro de la presión arterial, la meta que menciona la guía de la American Heart Association es mantener una tensión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio en aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular mayor al 10%. La guía menciona un estudio que se llamó SPRINT, donde compararon la presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio contra la recomendación tradicional de menor a 140 milímetros de mercurio, y aquí se demostró que había una disminución de la insuficiencia cardíaca incidental en un 38% y disminuía la mortalidad en 23%. ¿Cómo se va a llevar a cabo la parte de la tensión arterial? Con el control adecuado, con las guías de práctica clínica, que ya es un tema que ya revisamos en la clase de hipertensión. Estas recomendaciones tienen un nivel de recomendación 1A. Ahora, dentro de la parte para mantener el peso y nutricional, la guía nos menciona la dieta del Mediterráneo, que también ya se comentó, y la dieta DASH. Y la prescripción de ejercicio, como también lo comentamos en la clase de hipertensión, no voy a entrar mucho a detalle. Ahora, de la dieta DASH, nada más, muy importante, existen estas tablas que son muy sencillas para los pacientes y son muy atractivas para ver qué es lo que se debe o no se debe consumir, o qué es la prioridad que debe de existir en la dieta del paciente y lo que debería de excluirse. Aquí estamos viendo que el último punto que mencionas es la retención de sodio, que es algo que ahorita vamos a tocar más adelante, las bebidas azucaradas y carbonatadas, y básicamente las grasas saturadas o alto contenido calórico. Y esto ha demostrado tener una protección en pacientes que se encuentren en estadio AB o prefalla cardíaca. Ahora, en cuanto a la restricción de sodio, la guía menciona que la reducción del consumo de sodio debe de llevarse hasta menos de 2.300 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, no existen estudios, o la guía menciona que no existen estudios en insuficiencia cardíaca para apoyar esta restricción. Lo que habíamos visto nosotros en la guía, lo que menciona la guía de la AJA de hipertensión es más bien una restricción de 5 gramos de sodio. Lo que también se ha visto es que la suplementación oral de hierro, de tiamina, que es vitamina B1, de zinc, de vitamina D o multivitamínicos, no ha demostrado ningún beneficio. El nivel de recomendación para esto, pues ya es 2A. Aquí, bueno, nada más, sigue siendo buena recomendación. Nada más para mencionar tantito, sí. En cuanto al manejo de falla aguda, muchos pacientes hacen resistencia al diurético, principalmente a los diuréticos de asa. Es por diferentes tipos de mecanismos. Entre ellos se encuentra el paciente con falla cardíaca está tiene una restricción de sodio, entonces, y aparte el paciente está en un estado hipervolémico por un aumento de la retención debido al aumento de la actividad del sistema de aldosterona. Entonces, al disminuir el consumo de sal y de por sí que el exceso de volumen circulante me diluya todavía más el sodio sérico y el cloro, al no haber suficiente sodio, al no haber suficiente cloro a nivel de mácula densa, no hay retroalimentación, entonces se genera una resistencia al diurético. Entonces, hay que considerarlo hay que considerarlo en el momento de proporcionar pacientes, porque muchas veces se nos olvida que se les deja restricciones de sodio a los pacientes y no sabemos por qué luego no responden bien a diuréticos de asa. Sí. De hecho, lo voy a mencionar un poco más adelante con respecto al uso de la dapaglifosina, por ejemplo. Bueno, otra recomendación que da la guía, digamos, previo a entrar ya en los tratamientos dirigidos es en aquellos pacientes que tienen historia reciente o remota de un infarto agudo al miocardio, siempre va a estar indicado las estatinas por la prevención de falla cardíaca sintomática. Tiene un nivel de recomendación 1A también. Entonces, pacientes que ya tienen un infarto agudo al miocardio, independientemente de si tienen una fracción de eyección preservada o una fracción de eyección reducida, sí tienen una indicación el uso de las estatinas en estos pacientes.
Ahora sí, ya entrando, digamos, dentro de los EGLT2. Tiene que quedar muy claro, es sí o sí estatinas cardiopatía, no solo que hay en el parto, aunque tengan enfermedad arterial coronaria, con enfermedad cardíaca, enfermedad periférica, todos tienen que tener estatinas y además el que tengan, ya, si ustedes demuestran de forma incidental que tiene enfermedad cardíaca no significativa, pero ya tengan placas, las estatinas van y van a dosis de vascular muy alto, menores de 55 miligramos por decilitro. Eso es o que tengan una plaquita chilera, con eso es más que suficiente para que sea la medida de vascular. Por supuesto, falla cardíaca, y ahí es no solo es llevar el estatina, es que estén metas del colesterol de pero no es solo tener la atención del colesterol de sino que es el sodiaje que se otros. Y hay que estar monitorizando también el colesterol no HDL, a la proteína B. La tenemos aquí en el hospital, no tenemos lipoproteína minúscula, que sería ideal, pero tenemos a poder, entonces, no la pide nadie. Hay que siempre mencionar eso. Y en falla cardíaca, son automáticamente los que pueden falla cardíaca, esta paciente en vida por los medicamentos. Sí, doctor. De LDL, para ver es el no HDL. Es el colesterol no HDL, como no se miden directamente las que son las densas pequeñas, se mide el no HDL, es un cálculo nada más. Quitas nada más al colesterol local, le restas el HDL, ya tienes el no HDL, que te incluye las LDL, pero también las moléculas porque no tenemos medidas. Y por fuera se puede medir, pero se dispara los costos. Si tú mides no HDL, estás midiendo precisamente el riesgo residual con las moléculas que tienen incidencia. Entonces, falla cardíaca, todos con estatinas, sí. A menos que tengan intolerancia o que tengan alguna contraindicación, por ejemplo, hay otras alternativas. Y no se suspende. No se suspende. Es reducción de Creo que en este caso, si hubiera intolerancia a las estatinas, hubiera efectos adversos, se podría pasar directo a los inhibidores de la PCSK9. Sí, la indicación se usa en el MECA, que se pasa en la PCSK9. Sí, doctor. Ahora sí. Pero directo tendrías que pasar por ese tipo. No, el retinil no te funciona, o sea, te funciona, pero también es agregado a las estatinas para que no se usa. Tengo una IVA siempre tiene que acompañar la corriente estatina. Ese IVA sola. Hablando ya de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o los EGLT2, ya vamos a encontrar que esta es la primera opción terapéutica. Tienen muy buena tolerancia entre los pacientes. Los únicos pacientes en donde, digamos, no están muy evaluados, y la guía lo menciona muy bien, son aquellos pacientes que tienen una tasa estimada de filtrado glomerular menor a 25, y algo que hay que tener en cuenta siempre con los EGLT2 por la glucosuria que provocan es el riesgo de infecciones de vías urinarias. Entonces, tener especial cuidado en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes o que están con una infección de vías urinarias difícil tratamiento, inclusive la bacteriuria asintomática. Aquí ya lo que pasa con los EGLT2, el nivel de recomendación es la disminución en hospitalización y mortalidad contra el placebo. Ahorita voy a mencionar un artículo y los mecanismos propuestos por los cuales estos fármacos funcionan en el tratamiento de la falla cardíaca son por una reducción del volumen plasmático, una reducción de la precarga y de la poscarga, una reducción en el metabolismo cardíaco, una reducción en la vasoconstricción y el intercambio de sodio e hidrógeno. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Ahora sí. Los EGLT2 mejoran el desenlace primario combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones, como ya se mencionó, y son independientes de la fracción de eyección. Es decir, en los pacientes, en todo paciente que tenga fracción de eyección preservada,
mayor al 50%, fracción de eyección reducida menor al 40%, no importa. Realmente los EGLT2 están indicados para los pacientes que están en falla cardíaca, ya sea inclusive la fase recuperada. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿importa la FEBI? En este tipo de fármacos no existe, no importa la FEBI, pero los tratamientos adicionales sí van a depender de la FEBI. Entonces, ojo aquí. Ahora, sí, doctor. Por FEBI recuperada, por una razón se mantiene, no se suspende nada del tratamiento de con FEBI recuperada. Sí. Si se suspende algo, va a disminuir otra vez la FEBI. Entonces, sí, los estudios ya demostraron y las guías ya están actualmente con FEBI recuperada. Esa individual tiene que continuar con FEBI reducida, FEBI ligeramente reducida y FEBI con FEBI preservada, se ha indicado los siguientes ejemplos. Sí, doctor. Son los únicos que están recomendados en preservada, que han mostrado beneficio en preservadas. El otro era los tratamientos de reductor mineralocorticoide, pero eran una recomendación más baja y solo en cierta población específica. Así es. Entonces, lo que vamos a ver. Sí, todavía no está estudiado todavía no hay resultados y seguramente van a ser Sí. Entonces, vaya, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, pero ahorita el tratamiento que todos los pacientes pueden llevar son los EGLT2. Ahora, muy rápidamente con los EGLT2, la manera en la que funcionan es a través del túbulo proximal, es con un proceso electroquímico de la glucosa a través de los transportadores de sodio, donde hay un intercambio adentro por el mecanismo del ATPasa, donde se ahorra potasio, se excreta sodio y se excreta glucosa a través de los canales de GLUT2, como una de las teorías que se ha propuesto para el funcionamiento. Por eso existe la glucosuria con estos fármacos y la excreción de sodio que va a ayudar a mejorar el volumen del paciente con falla cardíaca y la retención de potasio. Entonces, dentro de los EGLT2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la empaglifosina y la dapaglifosina. ¿Cuál es la diferencia entre usar empaglifosina o dapaglifosina? Muy brevemente, van a estar condicionados por la función renal. Ahorita nada más nada más me voy a enfocar en estos dos ahorita. Entonces, sí, Evidencia. exactamente. Sí, pero era importante mencionar. De los dos que están disponibles Sí. en el mercado a nivel mundial, solamente DAPA y EPA han demostrado. Ni Cana ni EPU han logrado demostrar el cardiovascular. Sí, doctor. Ok. Ahora sí, la dosificación, la dapaglifosina, vamos a empezar con una dosis inicial de 10 miligramos cada 24 horas y una dosis máxima de 10 miligramos cada 24 horas, igual para la empaglifosina. Entonces, el ajuste de la dosis aquí, pues realmente no es un problema. EPA tiene Sí. dosis de 25. La cosa es que no hay diferencia entre la dosis de 10 y de 25. Y el otro es Después a la mitad del tratamiento, lo más, el efecto es exactamente el mismo. DAPA, sin embargo, la EMPA sí tiene una indicación específica con cierta tasa de filtrado glomerular, pero me hice muchas bolas ahí, doctor. Sí. Sí. Ok. Si tienen oportunidad y además la ventaja es esa que el 25 miligramos la gente le ayudan al bolsillo. Sí. Aquí cuando Doctora, lo leí hace 3 meses. no, por eso no te está en cuadro básico nacional. En las últimas mesas que tuvimos para el cuadro básico de todas se llama Compendio Nacional de Medicamentos
entraron los dos a cuadro básico. Pero difícilmente lo van a comprar las instituciones, por ejemplo. El único es pero pues eso también, pues, Sí, sí, sí. Pues, doctor. Sí, doctor. Las contraindicaciones que tienen los SGLT2 serían la diabetes tipo 1, la lactancia, pacientes que están en diálisis, o obviamente si existe hipersensibilidad al fármaco. En un estudio que se hizo en el 2019, perdón. No está contraindicado el diabetes tipo 1. Está contraindicado el diabetes tipo 1 como manejo para diabetes, pero no para falla cardíaca. O sea, sí lo puedo utilizar para falla cardíaca en diabéticos tipo 1, pero no esperes controlar la glucosa con el 10 kg en diabetes. Sí, doctor. Tiene riesgo de situación. Tiene más riesgo de situación. De hecho, bueno, una diferencia que sí encontré era que en algunos lados sí lo mencionan como una contraindicación y en otros lados lo ponen como una contraindicación relativa. Nada más a considerar el uso, digamos, de la dapaglifosina en vigilancia con pacientes en pacientes con diabetes tipo 1. Ahora, ¿cómo sabemos que la dapaglifosina funciona? ¿Cuál es el nivel de evidencia? ¿Por qué lo menciona la guía? ¿Por qué está tan de moda este tipo de tratamientos con SGLT2? Bueno, en este ensayo clínico aleatorizado y controlado por placebo en fase 3, que en pacientes que ya tenían una terapia de dispositivo farmacológica, hicieron un criterio de inclusión donde incluyeron pacientes de 18 años o a partir de 18 años con una FEBI menor del 40%, bueno, menor o igual al 40%, perdón, y un NIJA, sí, 2 a 4. Y excluyeron a aquellos pacientes que tuvieran diabetes tipo 1, intolerancia al fármaco y que tuvieran síntomas de hipotensión o presión arterial sistólica menor a 25 con tasa de filtrado glomerular menor a 30. La intervención fue dapaglifosina, como lo mencionamos ahorita con las dosis, 10 miligramos cada 24 horas, y el outcome primario era empeorar la insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardiovascular. Bueno, no se alcanza a ver la... Ay, espérame. Y bueno, no se quedó muy chiquita la gráfica, no se alcanza a ver, pero la línea... ¿Cómo se llaman esas gráficas? Son curvas de... Sí, son de incidencia acumulada. Espérame. Ya. No, es que no puedo hacer más grande. Sí. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, si se alcanza a ver algo, la línea naranja representa el placebo y la línea azul representa la dapaglifosina en este estudio. Entonces, lo que se vio en este estudio fue el uso de la dapaglifosina a 24 meses y el resultado fue una disminución de la mortalidad o de hospitalizaciones, en este caso de hospitalizaciones por falla cardíaca a comparación del placebo, y la muerte por causas cardiovasculares o motivos cardiovasculares. También hubo un beneficio de la dapaglifosina sobre el placebo y las muertes por cualquier otra causa. Aquí es importante en estas, Sí, que vean cómo para disminuir mortalidad hasta después de 6 meses, 9 meses de tratamiento es cuando se separan las curvas. Pero para hospitalización es inmediato. Ese es el momento que inicia el tratamiento, se separan las curvas a favor de la es inmediato para las hospitalizaciones. Mortalidad ya se no es baja la mortalidad, sí, pero hasta después de 6 meses que estamos. Sí, doctor. Y bueno, ya entrando en el tratamiento dirigido de la falla cardíaca de fracción de eyección disminuida en este caso, vamos a tenerlo escalonado de esta manera. Ahorita lo voy a explicar con un algoritmo diferente, pero básicamente se divide en el primer grupo, que sería la inhibición del sistema renina-angiotensina, que se van a hacer a partir de los ARNI y los IECA o los ARA2, ahorita lo vamos a ver más adelante, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineral corticoides o ARM y los SGLT2.
Ahora, en el algoritmo, perdón. Y ese que le... Y SGLT2, sí. Y aquí ya, digamos, dentro del algoritmo de tratamiento, lo que vamos a ver es en pacientes sintomáticos que tienen una fracción de eyección disminuida, es decir, menor al 40%, lo que vamos a hacer es agarrar un grupo de estos fármacos para tener una terapia de 4 fármacos, es decir, un ARNI, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA, y a esto cualquiera que decidamos elegir, lo que menciona la guía es que hay una preferencia sobre los ARNI. A esto aunarle un beta bloqueador, un ARM y un SGLT2/1. Este sería el tratamiento de primera línea. Ahora, el tratamiento de segunda línea en pacientes que persisten con síntomas o que se encuentran en un IJA 2 o 4. Antes de que pase Sí, doctor. al segundo paso. Sí. Estos 4 fármacos de inicio. Ya no es necesario iniciar uno y después iniciar un poco para iniciar el otro y después el otro. De inicio, de ese que estamos comenzando. Ya no es al inicio cuando surgieron estos nuevos fármacos como ARNI, como los ISGLT2, pues se le daba así mucho cuidado, fiesta de uno, o irlo vinculando, incluso primero puedes darle un dieta, incluso si saca una a la voz, y titularlos después en forma ambulatoria, porque vayan a tolerar no, actualmente no. Actualmente es, si tienes disposición de los cuatro se inician. Claro, tienes que estar titulando la presión arterial, predominantemente por el ARNI, pero fuera de eso, todos se inician. La idea es que se vayan a casa ya con el tratamiento bien instituido de estos 4 fármacos. Ahora, lo único es el periodo de lavado. Con muñecas, tienes que hacer periodo de lavado. Sí. Con comunicados, no es necesario, porque pues, el ARNI está con Con una de las dos. muñeca, tienes que hacer un periodo de lavado con 36 horas. Sí, doctor. Entonces, ya para cruzar, digamos, la línea de la segunda línea de tratamiento, sería si los pacientes tienen la persistencia de síntomas. Si no los tienen, los pacientes se mantienen nada más bajo supervisión, o se suspende el uso de diuréticos, pero si persisten los síntomas, digamos, a las 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento con los 4 fármacos, el paciente se encuentra en ritmo sinusal. Esto es muy importante, con una frecuencia, con una frecuencia cardíaca mayor a 70. Sí, con una frecuencia mayor a 70, perdón. Vamos a poder iniciar aquí la ibabradina, pero nada, únicamente si el paciente está en ritmo sinusal. Entonces, si el paciente en reposo tiene una frecuencia cardíaca mayor a 70 y está en ritmo sinusal, podemos dar el siguiente paso. También es... ¿Qué es la ibabradina? Era un, sí. ¿Qué? Inhibidor de los canales ¿Qué pasa en la secreción terminal? Con los canales 7, es la fase 0 de por eso únicamente se usa en ritmo sinusal. Si está fuera de ritmo sinusal no sirve de nada porque además es el mecanismo de acción base de solo actúan en modo sinusal. Eso no lo vamos a tener ningún efecto fuera del modo sinusal. Por eso es que bajamos la frecuencia cardíaca y no afectamos la presión arterial en absoluto. Sí, pero es un inhibidor de el modificador de los canales IF, que son de sodio en la fase de 0 de la tercera reacción terminal. De hecho, la fase 0. Entonces, es por eso está indicado solo el sinusal, porque si no hay, si está en FA o cualquier otro ritmo, pues no nos va a bajar la frecuencia cardíaca. Ya si existe una persistencia de los síntomas, aquí es donde se considera el uso de digoxina, hidralazina y cesorbide, o terapias más avanzadas para el tratamiento de falla cardíaca, o ya cuidados paliativos. Si resuelve la sintomatología, ya no se hace ninguna modificación.
Y de otro lado, la especialidad, ¿no? Sí, ese es el problema. Ahí con el QRS mayor de 130. Es cuando ya hay, o sea, cuando hay una alteración anatómica que genera un trastorno de la conducción. Entonces, lo que se coloca o la recomendación de la guía europea es FEBIS menores de 35 con un QRS mayor a 130, que no, si no es de origen isquémico, tiene una recomendación 1, si es de origen isquémico, tiene una recomendación 1A, si es isquémico, que es 1B, como recomendación de terapia de resincronización cardíaca, para tratar de mantener los llenados y la sincronía auricular e interventricular lo más que se pueda. Me parece que el nivel de evidencia cambia, depende de dos factores. Uno, el QRS, es mayor la evidencia con QRS mayor de 50. Y tiene bloqueo de rama de izquierda, ¿sí se puede? Tiene que tener bloqueo de rama Sí, izquierda. de rama izquierda. Es una condición sine qua non. O sea, si tiene un QRS mayor de 130, mayor de 150, si tiene 200 segundos, se puede el bloqueo de rama derecha, no está indicado, ¿sí? Única y exclusivamente el bloqueo de rama izquierda, y el mayor beneficio es mayor de 150. De hecho, es la indicación mayor de 150 milisegundos de regulación del QRS. Y es precisamente con falla cardíaca, hay asincronía auriculoventricular, hay asincronía interventricular y asincronía intraventricular. Y la idea es resincronizar el corazón. Ponemos un electrodo en el ventriculo izquierdo, un electrodo en el ventriculo derecho y un electrodo en la aurícula. De esta manera se hace la programación y se resincroniza el corazón. ¿Qué pasa cuando está dilatado? Hay una Que alteración. se despolariza primero en rama izquierda, pues. ¿Qué se despolariza primero? No, No, pero sí, pero la parte de derecho izquierdo. Siempre recuerden sus vectores de despolarización. Si tiene un bloqueo de rama izquierda es porque el vector de despolarización va de la derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, si está con rama izquierda, quiere decir que se está despolarizando muchísimo más temprano el ventrículo derecho que el izquierdo. Esta asincronía va a alterar el llenado ventricular, va a provocar insuficiencia mitral, insuficiencia cuspidea y la interdependencia ventricular que también se ve afectada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque pues, está primero despolarizándose el lado derecho y se va después hasta el lado izquierdo. Al resincronizarlos, lo que hacemos es empezar la despolarización, no simultáneo, porque tampoco es simultánea la despolarización normal. Siempre por algunas milésimas de segundo es primero el ventrículo izquierdo, después el derecho. Pues lo que hacemos es hacer la programación para que simule unas 5 milésimas de segundo antes el ventrículo izquierdo y después el derecho. Y de esta manera regresamos a la sincronía interventricular y interventricular e intraventricular, que los dos son muy importantes. Y se pone un electrodo en la aurícula porque tenemos que mantener la sintonía. Si está en ritmo sinusal, lo único que va a hacer el dispositivo es para sensar y va a seguir a la aurícula y va a estimular los ventrículos. Si no está en ritmo sinusal, pues va a estimular a aurícula y va a estimular. Lo que intentamos es resincronizar, para eso tenemos parámetros radiográficos. Eléctricamente, con que tengan FEBI reducida y tengan un QRS mayor de 150 en rama izquierda, hay asincronismos. Pero tenemos que hacer también, corroborarlo con ecocardiografía para medir todos los parámetros de sincronía, porque eso nos va a permitir, además, hacer una programación más precisa de cuántos milisegundos vamos a dar de retraso auriculoventricular e interventricular. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, como ya habíamos mencionado, la manera en la que vamos a prescribir los fármacos en falla cardíaca de FEBI reducida, la primera línea de tratamiento que nos menciona o la actualización que tuvo la guía el año pasado fue la de los ARNI con los ARA2, el sacubitrilo y el valsartán. Lo que se ha demostrado con ellos o la manera, digamos, en la que actúan es disminuyendo la poscarga y la remodelación cardíaca.
La dosis inicial para estos fármacos va a ser de 24 a 26 miligramos cada 12 horas y llegando a una dosis máxima de 97 o 103 miligramos cada 12 horas, haciendo un ajuste de la dosis cada 2 semanas con los pacientes. Ahora, las contraindicaciones de estos fármacos sería que tengan menos de 36 horas post-administración de un IECA, que exista antecedente de angioedema, que esté en embarazo o lactancia y que se encuentre con una cirrosis hepática Child-Pugh-C y, como siempre, hipersensibilidad al fármaco. Dentro de los IECAs, También perdón, doctor. la tasa de inflación familiar es Sí, menor de 30. sí, hay un algoritmo más adelante. Ya dentro, digamos, de los IECAs, serían los que tenemos disponibles serían el Alapril, el Captopril, el Lisinopril, el Ramapril y el Tradenopril. Estos fármacos, muy generalmente, el mecanismo de acción es disminuir la poscarga, la remodelación ventricular y la fibrilación auricular. Entonces, aquellos pacientes que tienen FA, aquí es donde se preferiría usar un IECA. Y también por la prevención de aterosclerosis. Entonces, en aquellos pacientes, como mencionamos hace un momento, que todos los pacientes que estén en algún estadio de falla cardíaca o que tengan alguna placa y se usen estatinas, también el IECA va a ser un medicamento que va a ayudar con la aterosclerosis. De hecho, en falla cardíaca siempre se van a preferir ARNI Sí. y llegar a los contaminación. Sí, esto escalonado así. Que tengan FA Sí. paroxísticas, que estén falla cardíaca. La piel está reducida, ya está más remodelable. Entonces, aunque ya está en falla cardíaca, preservada, ya hay remodelación ventricular. Y aunque haya fibrilación auricular paroxística, la preferencia es hacer los ARNI a los pacientes. No te va porque también tiene preparados, también tiene el efecto para remodelar inverso. Sí. Entonces, finalmente aquí lo importante es bloquear el sistema renal y también los estás logrando con los agos o con los no solo con el caso mismo. Pero si tiene PV reducidas, tiene PA paroxística, siempre va a tener de elección, de primera elección, los antiinflamatorios. Sí, doctor. A menos que tengas alguna contraindicación, como que no es el angioedema, que es más frecuente de lo que se cree. Sí. Entonces, pero siempre tienes que bloquear siempre el sistema renal. Sí. Sí, de hecho, bueno, la recomendación, digamos, del año pasado, una de las novedades fue esa, ¿no? Precisamente que empezara con un ARNI y un ARA2 sobre el IECA. Y bueno, ya la dosificación, para los principales dos medicamentos, bueno, sí, para los 4 principales son el Enalapril, vamos. Abajo. Sí, doctor. Nos quedamos con el Alapril y todos los demás. Okay. Ya lo vi las funciones, eso no se, ya no se debe usar para ningún, para intervención, ni para falla, ni para nada. Los únicos que lo usan son los pediatras y a veces, pero nada más. Fuera de eso, no tiene falla cardíaca ni hipertensión, y tienen ya cardíaca. Sí, doctor. Entonces, lo que se del Enalapril, la dosis inicial. Sí. Con las dosis, se inicia con las dosis más bajas y se va a respaldar mucho a poco. Y no todos llegan a tolerar la dosis máxima. El paciente se siente mal cuando utiliza el fármaco. Disminuye el gasto cardíaco porque la presión arterial del paciente se siente físicamente mal. Entonces, por eso lo ideal es que lo inicien en el hospital para que el paciente eso es más
Pasados 2 o 3 días de que existe el medicamento, ya el paciente se empieza a sentir mejor, a acostumbrar, entonces ya no puedes darle, pero hay que cada que incrementa la dosis puede ocurrir lo mismo en Sí, doctor. No solamente tiene que llegar a la dosis más alta. No. Lo ideal es que lleguen, pero si no llegan, Sí, doctor. Con los mínimas, incluso hay muchas referencias ya iniciados hasta 25 miligramos cada 12 horas. Y hay beneficio. Sí, doctor. Entonces, bueno, hablando de la dosis inicial de enalapril, también vamos a empezar con 2.5 miligramos cada 12 horas y lo vamos a poder escalar hasta 10 miligramos cada 12 horas. Esto también haciendo una evaluación del paciente o un ajuste de la dosis entre 2 y 4 semanas. Del lisinopril, la dosis inicial igual, perdón, lisinopril, la dosis inicial igualmente va a ser 2.5 hasta 5 miligramos cada 24 horas y hasta obtener una dosis máxima de 20 miligramos cada 24 horas. En el ramipril vamos a empezar igual con 2.5, una tableta al día o dosis máxima de 10 miligramos igual una vez al día. Y de igual manera valorando un ajuste de la dosis entre las 2 o las 4 semanas. Lo ideal sí es llegar a la dosis máxima, pero como comentábamos ahorita, pues no siempre es posible. Ahora, De los IECAS, de referencia de día nueva. sí, Ramipril, lisinopril, entonces cualquiera de esos. Ahora, hay una marca de por eso los dividí así. Salud, salud. ¿qué dosis de hasta de 2.5 miligramos? Hay de 2.5 miligramos hasta 10. 33 diapositivas, amigo. Sí. De los árados está el candensartán, el valsartán y el losartán. Estos medicamentos también a muy grandes rasgos la manera en la que actúan es disminuyendo la poscarga, la remodelación ventricular y disminuyendo la tensión arterial, igual con un beneficio sobre la aterosclerosis. Ahora, la dosificación también va a estar con el candensartán en dosis inicial de 4 miligramos a 8 cada 24 horas hasta llegar a una dosis máxima de 32 miligramos al día. De losartán vamos a iniciar con 25 miligramos hasta cada 24 horas y una dosis máxima de 50 miligramos cada 12 horas. Y el valsartán vamos a iniciar con 80 miligramos al día y lo vamos a poder escalar hasta 320 miligramos cada 24 horas. Las contraindicaciones de estos fármacos serían la lactancia o el embarazo, el uso concomitante con YECA, esto es muy sabido que no se mezclan los ARAs y los YECAs, y la estenosis arterial renal, y como siempre otra vez la hipersensibilidad al fármaco. Los árados borren también el losartán ya de su disponibilidad, ¿no? O sea, ya no se los hay. La cardiología no lo usamos ni por equivocación. Fue el primer ARA2, tiene más de 60 años en el mercado, es de vida media corta, y tenemos una gama enorme de ARA2, de vida media larga, con todo perfil hipertensivo, mejor por ese Hay unos algoritmos sobre eso. Ahora, Eso está explicado. los ¿cuál es el que ha demostrado mayor beneficio para la cartera? Si van a usar un ARA2, que sea candescente. ¿Tiene alguna, no solo porque sea el Bioban, sino tiene alguna justificación para que no sea la sal de nueva, en el interés que sea valsartán? No, ellos lo hicieron. Solo por eso, no es como que Conflicto de interés. Tal vez sea a veces solo combinación para un solo fármaco por químicamente las moléculas que puedan unirse. De hecho, tienen que usar algún otro fármaco, algo para unirlos. Desconozco si lo puedan lograr o hacer sin otro ARA2, no lo sé. Pero lo único que lo han hecho es con Bueno,
De los betabloqueadores, el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nivebolol son los fármacos que se usan en el tratamiento de falla cardíaca. Estos medicamentos, igual de manera muy generalizada, la manera en la que actúan es reduciendo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la remodelación. Aquí, como ya lo mencionamos hace rato, en el algoritmo de tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es el mantenimiento de la frecuencia cardíaca de menos de 70 latidos por minuto en reposo. Esto va a ser muy importante con los betabloqueadores, porque si no, se va a tener que pasar directamente a tercera línea. Ahora, la dosificación, otra vez, va a ser el bisoprolol, una dosis inicial de 1.25 miligramos cada 24 horas, escalarlo hasta 10 miligramos cada 24 horas, del carvedilol iniciar con 3.125 miligramos cada 12 horas y hasta obtener una dosis máxima de 25 miligramos cada 12 horas, y con el metoprolol una dosis inicial de 25 miligramos, 2 tomas al día, hasta una dosis máxima de 100 miligramos. Aquí con los quiero ser más, extenderme más. El beta-bloqueador ha sido el fármaco que más ha usado mayor disminución de la mortalidad en falla cardíaca. Es la única indicación de beta-bloqueadores de primera línea es falla cardíaca. En la presión arterial ya sabemos que no es ni la primera ni la segunda, y el mapa diurético hasta la tercera o cuarta línea. En falla cardíaca tiene que ser definitivo el uso, es mandatorio el uso de beta-bloqueadores en falla cardíaca. Ahora, ¿qué beta-bloqueador? ¿Cuál es el máximo beneficio? ¿Qué mecanismo es el que nos da el máximo beneficio? El bloqueo del sistema simpático. En falla cardíaca el sistema simpático está operativo muy aumentado. Pues tenemos que bloquear el sistema simpático. Al bloquear el sistema simpático, si vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca, ¿qué ganamos al bajar la frecuencia cardíaca? Mejorar el tiempo de diástole para que se llene mejor y pueda aumentar el Básicamente aumentamos el tiempo de llenado ventricular. Si aumentamos el tiempo de llenado ventricular, aumentamos el gasto cardíaco, porque el volumen de eyección va a ser mayor. Y le damos, va a consumir además, como la frecuencia cardíaca está más baja, va a consumir menos oxígeno. El consumo, reducción del consumo de oxígeno, reducción de frecuencia cardíaca, reducción o mejoría en el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, por consiguiente la mejoría en el gasto cardíaco. Entonces es mandatorio el beta-bloqueador. Ahora, si tienen bradicardia, pues eso se soluciona muy fácil. Pues pone un resincronizador si lo requiere, lo marcan y ya se puede usar sin ningún beta-bloqueador. Pero siempre hay que buscar los testes más importantes. Creo que a veces era, si está en 50 y no puede usar beta-bloqueador, pero además es indispensable el beta-bloqueador, tienes que le pone un marcapaso para protegerlo y con eso. Y entre los diferentes beta-bloqueadores, de buscar algo sobre algo contundente sobre cuál de todos los beta-bloqueadores, cuál han mostrado más. Porque creo que el cardio deja mucho más. Lo ideal es que tuviéramos succinato de metoprolol. Que tengamos que estar hablando de metoprolol, que es el peor de todos, que es la media corta. Pero el succinato de metoprolol sería pero son mejores los beta-bloqueadores cardioselectivos. El carvedilol y el metoprolol no son cardioselectivos. Sin embargo, el carvedilol tiene una ventaja enorme. Aunque es de vida media corta, que tiene que llegar a ser 2 veces al día, tiene un efecto, tiene algunos efectos pleiontrópicos, además del beta-bloqueo. También es efecto antiproliferativo y antiinflamatorio. Eso le da una preferencia de uso muy importante, el carvedilol en falla cardíaca. Sin embargo, cuando salieron los beta-bloqueadores cardioselectivos, como es el nebivolol y el bisoprolol, superaron al carvedilol, a los carvedilol los superaron por mucho porque además los que son cardioselectivos los pueden usar en muchos pacientes con neuropatías crónicas, los pueden usar sin ningún problema, los cardioselectivos.
los que tienen una disfunción eréctil importante por el uso de beta-bloqueadores, se disminuye considerablemente la disfunción eréctil. O sea, además, son de una sola toma al día, es una ventaja enorme, ¿sí? Además, ahora, ya hay incluso para pacientes que no se llega a la meta de frecuencia cardíaca, ya existe un fármaco que combina el beta-bloqueador con un inhibidor de los fenoles hierro, que es el ibabradina o carvedilol. Ya está la combinación. Y lo combinamos con carvedilol y no con los otros, porque el carvedilol, la ibabradina tiene que ser cada 2 horas. Y el otro, pues, es cada 2 horas. Pero es una combinación muy buena. Pero si me dan el equipo, yo de inicio yo dejaría bisoprolol. Y cuando hay hipertensión arterial, cuesta un poco más de trabajo llegar a la meta, nebivolol. Porque con el nebivolol hay mayor liberación de óxido nítrico, nos permite tener un mejor control de la presión arterial. Pero de primera elección, bisoprolol. Si quisieran ver también todos los perfiles de los betabloqueadores, viene la tabla del Guzmán y Gilman, donde viene precisamente el efecto antioxidante de cada uno, cuál es mayor. Efectivamente, lo que me acuerdo de la clase que vi era Nebi y Carve. Tienen mayor efecto sobre el óxido nítrico y sobre la antioxidación, que pudieras inferir por ahí que pudiera tener mayor beneficio un paciente con esos betabloqueadores, aunque no están precisamente plasmadas las recomendaciones. Si tenemos un paciente con falla cardíaca que tiene taquicardia ventricular, el beta-bloqueador que ha demostrado mejoría en el control de la taquicardia es el carvedilol. Todo depende del paciente, se tiene que individualizar para ver qué parámetros se interesa. Sí, doctor. Ahora, hablando de los antagonistas de los receptores de mineral corticoides, está la espironolactona y la elprenenona. Estos medicamentos también a grandes rasgos funcionan disminuyendo la remodelación y la hipertrofia. Y la dosificación de la espironolactona es una dosis inicial de 12.5 miligramos cada 24 horas hasta una dosis máxima de 50 miligramos cada 24 horas. Y de la eplerenona, la dosis inicial es 12.5 miligramos cada 24 horas hasta una dosis máxima de 50 miligramos. Las contraindicaciones son el potasio mayor a 5 milimoles o 5 miliequivalentes, enfermedad de Addison, embarazo y la hipersensibilidad. Entonces, aquí hay un resumen, una tabla de las dosis inicial de los medicamentos, incluyendo algunos que debimos haber excluido, y la dosis máxima. Esta tabla es de la guía. Sí, esta es de la guía mexicana. Ahora sí, entrando dentro de las recomendaciones, los pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección reducida, que estén sintomáticos y que tengan una clasificación NIHA o 3, el primer tratamiento va a ser el ARNI, como ya lo mencionamos, y esto se ha demostrado que disminuye la morbilidad y la mortalidad en pacientes con falla cardíaca con un nivel de recomendación 1A. Y pacientes con síntomas actuales o previos de falla cardíaca con FEBI reducida crónica, cuando el ARNI no es posible, aquí es cuando va a estar indicado el IECA, disminuyendo también una morbilidad, una mortalidad con un nivel de recomendación 1A. Es decir, los pacientes que no pueden recibir el ARNI, el IECA sigue teniendo un nivel de recomendación 1A como una alternativa al tratamiento de los ARNI. Y cuando el ARNI no es posible, porque existe, o cuando el ARNI no es posible, o el IECA, porque existe tos o angioedema, aquí es cuando vamos a decidir por un ARA2, igual ha visto que se disminuye la morbilidad y la mortalidad con un nivel de recomendación 1A. Entonces, para simplificar esto, sería la primera opción siempre sería el ARNI, después el IECA y después el ARA2, si es que existe una contraindicación para cada uno, y el uso de estos 3 fármacos va a tener un nivel de recomendación 1A también. En pacientes con falla cardíaca de FEBI reducida crónica sintomática con un IHA 2 o 3, que tengan una adecuada tolerancia en un tratamiento de IECA o ARA, se puede considerar el reemplazo por un ARNI, y también tiene un alto nivel de recomendación, un poco más bajo, pero está recomendado.
Y pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, actual o previamente sintomática, que se encuentren también en un IJA 2A3, uno de los 3 beta bloqueadores, como lo mencionamos hace rato, el bisoprolol, el carvedilol o el metoprolol, ha demostrado que disminuye la mortalidad y las hospitalizaciones en estos pacientes, igualmente con un nivel de recomendación en la guía 1A. Pacientes con falla cardíaca de FEBI reducida, actual o previamente sintomática, pero que ya se encuentre en un estadio de NIJA 2 a 4, van a estar indicados los ARM, porque existe una reducción de la morbilidad y la mortalidad también disminuida, pero hay que tener en consideración la tasa estimada de filtrado glomerular mayor a 30 y un potasio sérico menor a 5 miliequivalentes por litro. Entonces aquí lo que hay que revisar muy bien y lo que hay que estar revisando con estos pacientes en la monitorización sería el potasio sérico, la función renal, la dosis del diurético para evitar hipocalemia e insuficiencia renal. También igualmente con un nivel de recomendación alto. Nada más para mencionar en esa parte, pues Sí. el uso de dosis de receptor mineralocorticoide con algún IECA tiene es una de las principales causas que menciona en la bibliografía para suspensión del tratamiento por presencia de hipercalemia, más cuando no se le puede dar una adecuada vigilancia al paciente. Entonces, a mí nada más lo que recomiendan, y en un podcast lo mencionaron, hay un artículo que habla de un fijador de potasio intestinal que se llama Patiromer, de estudio Diamond, y demostró que disminuye de forma segura o controla de forma segura los niveles de potasio en los pacientes para poder continuar con su tratamiento médico modificador de enfermedad para falla cardíaca. Entonces, tenerlo en consideración, si se puede en algún momento ayudarnos con eso. Y habitualmente con bajar la dosis de la espironolactona es más que suficiente, porque la dosis de espironolactona para falla cardíaca, el efecto adecuado es desde 12.5 miligramos. Tiene el mismo efecto, el mismo beneficio con 12.5 que con 50 miligramos, solo que con más efectos secundarios, si no es la reducción de potasio. Pero con 12.5 miligramos al día es más que suficiente para tener un adecuado efecto para bloquear el sistema de una inflamación para bloquear la glucosa. Entonces no es necesario darle 25 o 50 miligramos. Con 12.5 es más que suficiente. No vamos a tener mayor beneficio aumentando la dosis. Pero sí, en cuanto a la... Sí, doctor. Y en pacientes que también tienen falla cardíaca con FEBI reducida crónica o sintomática, en todos los pacientes, como lo habíamos mencionado, los EGLT2, como la dapaglifosina, van a ser los que estén indicados en estos pacientes. Han demostrado una disminución en hospitalización por insuficiencia cardíaca y una disminución en la muerte cardiovascular. Esto siempre independientemente de la presencia de diabetes tipo 2. Sin embargo, el paciente con diabetes tipo 2 se va a beneficiar más del fármaco. También tiene un nivel de recomendación 1A. Entonces, de los tratamientos que ya mencionamos, esta es la manera en la que se van a escalar para poder tener la terapia de los 4 fármacos. Ahora, cuando existe un infarto al miocardio, pacientes con antecedente de infarto agudo al miocardio reciente, más una FEBI menor al 40%, el IECA va a ser siempre la primera opción. Y si existe intolerancia al IECA, va a seguir la recomendación de decidir por un ARA2. Esto también con un nivel de recomendación 1B. Y en pacientes que tienen antecedente reciente o remoto de infarto agudo al miocardio o síndrome coronario agudo, igualmente con una FEBI menor al 40%, aquí lo que cambia sería más bien el síndrome coronario agudo, sería también el uso de beta bloqueadores porque existe una reducción documentada de la mortalidad en unos pacientes con buen nivel de recomendación también. Y en pacientes que tienen 40 días post-infarto agudo al miocardio y que tienen una FEBI ya menor del 30%, que se encuentran en un IJA 1 y que tienen una expectativa de vida mayor a 1 año, aquí es donde donde está indicado el desfibrilador implantable, que fue lo que nos comentaban hace rato, y esto se ha demostrado que disminuye el riesgo de muerte súbita, también con un nivel de recomendación 1. Ese es para prevención primaria. Sí. O sea, con FEBI ignora el 35%,
y después de un infarto, la indicación es implante un desfibrilador automático implantable para prevención primaria. Sí. Es muy diferente cuando ya es para prevención secundaria, pues ya se tiene que poner la. Pero si nos vamos con esto, está en la cantidad de pacientes que tendrán que irse del hospital con un desfibrilador, no había eso. Sí. Ni Estados Unidos podría soportar eso. No. Entonces, sí, pero sí es importante, pero no es inmediato, que hay que esperar por los errores. Sí. Entonces, ya mencionando muy brevemente qué es lo que pasa en aquellos pacientes que tienen antecedente de infarto, pues estas son las recomendaciones que nos da la guía. Y en pacientes que tengan falla cardíaca de fracción de eyección levemente disminuida, igualmente en todos los grupos, la indicación es el SGLT2 con un nivel de recomendación 2A en estos pacientes. Ahora, en estos pacientes igualmente va a tener la indicación del ARNI, del IECA, del ARA2, o bueno, de alguno de estos, más el beta bloqueador con un nivel de recomendación 2B. Hasta ahorita, si no tienen menos de 40% y antagonistas de aldosterona, seguramente hay beneficios, pero hasta ahorita no está como las vías como primera elección. No así los SGLT2, los beta bloqueadores, bueno, todos van. Sí, doctor. Y en pacientes que tienen falla cardíaca de fracción de eyección preservada, es decir, mayor al 50%, también la primera recomendación van a ser los SGLT2, y también se ha demostrado que tiene una disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una disminución en causas de muerte de origen cardiovascular con un nivel de recomendación 2A. Ahora, dentro de las recomendaciones para la falla cardíaca con FEBI preservada, pacientes seleccionados que tienen una FEBI el límite inferior del espectro de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, considerar los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y el ARNI. Siempre con nivel con un nivel de recomendación 2B. Y dentro de los, bueno, ya hablando de las recomendaciones en pacientes que tienen comorbilidades, serían pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada, más hipertensión arterial. El tratamiento de la hipertensión arterial va a ser independiente de la falla cardíaca. La hipertensión arterial va a ser por las guías que ya vimos, como en las clases anteriores de hipertensión arterial con las guías clínicas. Esto con un nivel de recomendación 1C. Pacientes que además de falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienen fibrilación auricular, el tratamiento de la fibrilación auricular va a ser de acuerdo a las guías clínicas, siempre, siempre con las guías clínicas, más el tratamiento de la falla cardíaca, valorando los fármacos que ya vimos ahorita, mencionamos uno en particular que tenía un beneficio sobre la fibrilación auricular, y esto va a tener una mejoría de los síntomas con un nivel de recomendación 2A. Lo que no tiene beneficio alguno y la guía descarta inmediatamente es el uso rutinario de inhibidores de fosfodiesterasa para mejorar función y calidad de vida, es decir, el sildenafil, el tadalafil y el vardenafil están completamente contraindicados en estos pacientes. Tienen el último nivel de recomendación. Y ahora, pacientes que tienen fracción de eyección recuperada, que antes tenían fracción de eyección disminuida y ahora ya tienen una FEBI mayor del 40%, la indicación aquí es que ellos deben continuar su tratamiento como si la FEBI estuviera reducida. Es decir, no hay una modificación al tratamiento, no se retira ningún fármaco ni se disminuye la dosis en la que se encontraban estos pacientes. Esto sin importar si los pacientes están asintomáticos. En falla cardíaca avanzada, en pacientes que desean prolongar la supervivencia o cuando se desea prolongar la supervivencia, aquí es donde debe derivarse a un equipo especializado en falla cardíaca y aquí es donde podemos entrar de la clasificación. Son pacientes que pasaron de clasificación A, B, C y se encuentran en una clasificación D, donde ya estaría indicado el trasplante cardíaco.
Ahora, consideraciones importantes de lo anterior es la suspensión de las tiazolidinedionas, porque se han asociado a retención hídrica y aumento en la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 previamente asintomáticos. Entonces, en aquellos pacientes diabéticos que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, se debe suspender el uso de las tiazolidinedionas. Lo que se vio en este caso es, en vez de las tiazolidinedionas, era la pioglitacina versus el placebo, aumentó la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces deben evitarse en pacientes, aquí lo puse como en pacientes con falla, con FEBI reducido, pero es en realidad en pacientes que también inclusive lo tengan preservado. Otra vez las consideraciones, las tiazolidinedionas en pacientes con FEBI menor al 50%, calcio antagonistas, y todo esto aumenta el riesgo de la falla cardíaca y las hospitalizaciones. Tienen el nivel de recomendación 3, que ya nos habla de un daño, como lo comentamos al principio de la presentación. ¿Cuáles son los calcio antagonistas? Serían... Es que estoy... Sí. Sí. No tienen por qué usarse en falla. Sí, sí, sí. No tienen por qué usarse en nada más. Sí, el verapamil ya... Solo hay dos indicaciones. Antes tenía... Cuando hay charlatanismo isquémica, pero por ectasia coronaria, flujo coronario lento, con el diltiazem, nada más. Y como antiarrítmico, el verapamil. Pues, fuera de esas dos, y además para usar verapamil para una taquiarritmia, créeme que yo no lo he usado. Hay muchas otras opciones. Y después para un país entonces, pero no sé ni dónde estoy, güey. Fuera de eso, realmente no tiene indicación para usarse los módulos hidrídicos. Y los hidrídicos, sí, como todo el samidoripino, nifedipino, pero solo siempre y cuando la falla cardíaca con la presión arterial que no se controla con el tratamiento ya está establecido, ya sea con IECA, con ARA2, con ARA2 y beta-bloqueador. Si no se hace un control óptimo, entonces sí se agrega un calcio antagonista. Sí, doctor, es que... Ya ve que... Van a mandar directito con el electrofisiólogo para que les pongan más. ¿Sí? Ya ve que antes decían que si el corazón late mil, dar verapamil, ¿no? Eso. Cuando utilizan la historia de la medicina es tremendo. Sí, doctora, le voy a meter 3 y tratamiento de pletor. 3. Sí, doctor, porque... A ver, el siguiente nada más. Porque si no espérate, Adri. Lo podríamos hablar después, porque si es de Dios igual. Traemos a Ok, entonces mañana sigo con Ríos Iguat y... Sí, ya no falta tanto. Es que sí. Charlie, es que... De Radio Onco, doctor. Gracias.